Bueno, el día de hoy vamos a hablar de COVID-19, estado del arte y aplicación de la inteligencia artificial en México. Este va a ser el contenido que vamos a ver en la presentación. Vamos a empezar con algo de historia que ya todos conocen, pero la vamos a recordar. En 2019, el 31 de diciembre, las autoridades chinas reportan 27 casos de neumonía atípica. El 7 de enero, científicos identifican el nuevo tipo de coronavirus. El 13 de enero se reporta el primer caso de coronavirus fuera de China, en Tailandia. El 20 de enero se reporta el primer caso en los Estados Unidos. El 23 de enero la ciudad de Wuhan es puesta en cuarentena. El 24 de enero se reportan los primeros casos en Europa, en Francia. El 30 de enero la OMS declara un estado de emergencia en salud pública internacional. El 26 de febrero se reporta el primer caso en América Latina, en este caso en Brasil. El 28 de febrero se reportan los dos primeros casos en México. El 11 de marzo la OMS declara que existe una pandemia. El 26 de marzo Estados Unidos se convierte en el país con más casos del mundo. Este es un resumen de la historia de cómo inició esta pandemia que hemos venido padeciendo durante estos años. Sabemos que el coronavirus este virus pertenece a la familia coronavirus 2 y se denominó como SARS-CoV-2. Se identificaron tres subtipos denominados A, B y C, siendo el B el que predomina en China y el A y C predominan en Europa y en América. En México predominan los subtipos A y B. Esto es el número de casos actualizados que tenemos en el mundo y el número de muertes que tenemos hasta el momento. Como tal, lo que podemos evidenciar es que la pandemia no se ha acabado, pero ha entrado en una etapa de estabilización. Entonces, estamos pasando, gracias al advenimiento de las vacunas, vamos a pasar de la fase pandémica a una fase endémica. Pero seguimos teniendo casos diarios, por lo cual no hay que bajar la guardia. Y ese es el número de casos que tenemos en México y las defunciones también que tenemos hasta el momento. Los casos activos y una tasa de letalidad del 5.7%. Las tasas de mortalidad van a depender de algunos factores. Inicialmente, con las primeras cepas, se decía que iba a estar muy relacionado con la edad, también con la comorbilidad, y entre ellas las más importantes eran la diabetes, la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, esto ha ido cambiando a lo largo de la pandemia y hemos encontrado que con algunas cepas el tema de la edad varía muchísimo. Justo con la cepa Omicron es muy diferente. Entonces, este prototipo que veíamos inicial ha cambiado con el advenimiento de las nuevas cepas. Bueno, los síntomas principales que van a presentarse van a ser tos seca, fiebre, dificultad respiratoria, cansancio, dolor muscular, cefalea. Estos también son los síntomas clásicos. También otro muy importante que se describió inicialmente era la anosmia. Y en la actualidad, con las nuevas cepas, hemos visto un cambio en estos síntomas, en donde vemos síntomas algo diferentes, en los que predominan no tanto las manifestaciones respiratorias, y sí más manifestaciones sistémicas, en donde vamos a ver cefalea como uno de los síntomas predominantes y dolor de garganta también es uno de los síntomas predominantes dentro de las nuevas cepas. El espectro de enfermedad lo podemos clasificar en leve, grave y severo. Leve es aquel que no tiene neumonía, se presenta en el 81%. Grave, vamos a ver disnea, vamos a ver hipoxia y vemos una afectación en imagen de más del 50%. Este va a ser el 14% de los casos. Y severa es cuando ya vemos un shock respiratorio o vemos una disfunción multiorgánica. La tasa de letalidad va a depender y va a ser variable en cada país y cada región y va a depender de múltiples factores, entre ellos las comorbilidades de la gente, el sistema de salud, la robustidad del sistema de salud y la forma como han
afrontado esta pandemia. En la actualidad la tasa de letalidad ha bajado muchísimo gracias al advenimiento de las vacunas. Hablar de COVID-19 en la actualidad es muy diferente a lo que hablábamos en un inicio. Sin embargo, hay patrones que todavía se siguen repitiendo. Estos son los factores de riesgo que conocíamos iniciales y justamente estas son las características del laboratorio que están asociadas con un COVID grave. Elevaciones en el dímero D, en la troponina, en la ferritina, son las que más se relacionan con un COVID grave. El diagnóstico se define un caso sospechoso como una persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado al menos 2 de los siguientes signos: tos, fiebre o dolor de cabeza, y que presente alguno de estos síntomas: dificultad para respirar, que sería el más importante, sería el signo de alarma, y que presente alguno de estos síntomas adicionales. El caso confirmado es el que ya sea confirmado por la definición operacional y que tenga una PCR positiva. Entonces, el método de diagnóstico de elección va a ser la PCR. Tiene una especificidad de sensibilidad variable que va a rondar entre el 70 y 90%. También se pueden hacer pruebas con anticuerpos que nos van a indicar más es la posibilidad de que ya tenía contacto con el virus, y no son tan buenas para saber si tiene actualmente el virus, simplemente para saber si ha tenido un contacto reciente o si tiene algún tipo de inmunidad en el caso de las vacunas. Entre los estudios de imagen, el primero de entrada va a ser la radiografía, va a tener una sensibilidad del 69% y tiene unas indicaciones muy precisas. En urgencias se puede usar si existe sospecha de COVID-19, en pacientes hospitalizados, si vemos que hay, sobre todo si están en unidad de cuidado intensivo y si tienen un empeoramiento clínicamente relevante, podríamos ver cómo ha sido su evolución de severidad. Y esas serían las lesiones que nosotros veríamos sugestivas de COVID-19. Entonces, una de ellas sería la opacidad focal, en donde vemos un claro aumento de la densidad en los márgenes, pero vemos que este aumento van a ser mucho menos definidos que un nódulo. El segundo sería la tenue opacidad focal, que va a ser aún menos evidente que si ya tuviéramos una evidencia de un nódulo. El tercero sería un tenue aumento de densidad difuso, que va a ser mucho más extenso que el número 2, pero que no lo podemos delimitar muy bien. El 4 va a ser el patrón intersticial focal o difuso, en donde vamos a ver ya imágenes lineales y vamos a ver un engrosamiento peribronquial. Y por último, veríamos el patrón alveolo intersticial focal o difuso, que sería una combinación de todos estos hallazgos. ¿Cuáles son lesiones que no son sugestivas de COVID-19 por radiografía? La consolidación focal única, las adenopatías, el derrame pleural y los nódulos. La tomografía va a ser, y ha sido una prueba muy importante, tiene una sensibilidad del 97 al 98%, una especificidad del 68%, con un valor predictivo positivo del 65% y un valor predictivo negativo del 83%. Esos serían los parámetros de la tomografía de alta resolución adecuados para poder realizar en los pacientes con sospecha de COVID-19. En cuanto a esto, hubo muchas discrepancias. En un inicio se recomendaba que no se usara como prueba de primera línea y se usara con moderación de reservarse para pacientes hospitalizados y sintomáticos. Luego la sociedad Fender contempló unos escenarios, ahí como en abril del 2020, y los dividió en distintos escenarios. El escenario 1 son los pacientes con síntomas leves de COVID, en el que no se recomiendan pruebas de diagnóstico de imagen, y el diagnóstico debe ser clínico. El escenario 2 son pacientes con síntomas moderados, graves, con alta prevalencia de la enfermedad y donde no hay restricción de recursos. Se recomienda imágenes diagnósticas para conocer el estado basal, estratificar y evaluar el empeoramiento clínico. Y recomienda repetir la PCR en caso de dar negativo por la alta sensibilidad de la tomografía y la alta prevalencia de la enfermedad.
En el escenario 3 son pacientes que ya tienen síntomas moderados a graves, hay una alta prevalencia en la enfermedad y en este caso se recomienda usar la tomografía en cualquiera de los casos, inclusive así la PCR sea negativa. O se podría no hacer PCR y hacer el diagnóstico solo con la tomografía. Pues las características típicas, entonces vamos a ver opacidades con morfología redondeada, que van a tener una distribución periférica. Vamos a ver el engrosamiento de la pared peribronquial. Podemos ver presencia de vidrio despulido y consolidación. Y otra característica muy típica es que los hallazgos van a ser bilaterales. ¿Cuál se va a afectar más? Va a ser el lóbulo inferior. Y justamente estos serían los patrones que escribió la RCNA para nosotros definir ya en el reporte cómo debemos hacer un reporte adecuado. Entonces vamos a poner un patrón típico en donde vamos a ver focos de vidrio delustrado predominante en lóbulos inferiores, periféricos y bilaterales, y pueden tener empedrado, consolidación periférica, con un programa aéreo o signo del halo reverso. El indeterminado es aquel en donde no tenemos los datos típicos. Entonces podemos tener una presencia de consolidación con vidrio delustrado, podemos tener esas imágenes, pero esas imágenes no tienen la localización típica, pueden ser periliares, pueden ser unilaterales, y no tienen tampoco la forma típica, que sean redondeadas o periféricas. Entonces eso lo tendríamos dentro del patrón indeterminado. Y el atípico es el que no vemos características ni típicas ni indeterminadas de COVID-19. Entonces, cuando estamos viendo características de una enfermedad por una neumonía bacteriana, o estamos viendo por tuberculosis, vemos un patrón de árbol en brote, vemos cavitaciones. Esto no sería lo típico del COVID-19. Y ya negativo para neumonía, en donde no hay datos de neumonía en la tomografía. El CORRAX fue la clasificación que realizó la Sociedad Holandesa de Radiología, lo dividió en 6. El CORRAX número 1 es el que vamos a ver normal y sin anormalidades infecciosas. El CORRAX 2, donde vemos baja probabilidad de infección por COVID-19. Entonces, en el CORRAX 2 es que nosotros decimos que hay mayor probabilidad de que sea una infección por otra causa que por COVID-19. En el CORRAX 3 es cuando decimos que no tenemos claro si puede tener o no COVID-19. En el CORRAX 4 vemos una alta probabilidad de COVID-19. En el CORRAX 5 vemos una muy alta probabilidad de COVID-19. Entonces, en la tomografía estamos viendo nosotros unas características muy típicas de COVID-19. Y el CORRAX 6 es cuando ya tenemos la PCR positiva, independientemente de los hallazgos en imagen que presentemos. Entonces, propiamente las características de las imágenes, vemos de morfología redondeada, de bordes regulares bien definidos, vemos ese patrón en vidrio ilustrado que va a tener una distribución periférica y que va a estar predominantemente en las bases. Esto sería lo típico de COVID-19. El patrón en Crazy Paving va a ser un patrón ya más avanzado, en el que estamos viendo que este vidrio ilustrado ya presenta unas imágenes reticulares. Entonces es un estado intermedio en el que va a pasar del vidrio ilustrado a la consolidación. Pero también tiene esa distribución típica, un patrón periférico, un patrón que va a ser predominantemente en bases. El engrosamiento peribronquial, si bien no es que sea patognomónico del COVID-19, también se puede presentar y puede acompañar a estas manifestaciones anteriores. El signo del halo invertido también se puede presentar en otras patologías, sin embargo también se ha presentado y se ha descrito en COVID-19. No es lo más frecuente, no es nada frecuente de hecho, pero también puede llegar a presentarse. La consolidación tiene unas características muy claras y lo primero de todo es que va a ser bilateral. Entonces esas consolidaciones bilaterales que están predominantemente en bases, tienen una distribución periférica, nos hablan y nos hacen pensar en COVID-19. También podrían presentarse
que sean unilaterales, pero ya estaríamos hablando ante un correstrés, podríamos decir, y no sería lo más típico. ¿Qué es lo que nos habla de las consolidaciones? Nos está hablando de que probablemente tiene una mayor afectación en este momento el paciente. Entonces, cuando está en un estadio de consolidación, ya estos pacientes empiezan a tener problemas. Ahora, otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es cómo queda esto después cómo pasa en el tiempo, y es algo que se ha denominado el COVID long. Entonces, los pacientes, después de algún tiempo, siguen presentando manifestaciones radiológicas y tienen secuelas, pues llegan a presentar fibrosis pulmonar y van a tener menor tasas de recuperación. Entonces, dependiendo de los fenotipos que puede llegar a tener el COVID-19, podría desarrollarse esta entidad que se llama el COVID long y que es algo que se está manejando en la actualidad. No es solo lo que tenga en la etapa aguda. El COVID puede tener complicaciones crónicas, por lo cual es muy importante, primero, que se haga la vacunación para evitar tener este tipo de alteraciones, porque evidentemente las manifestaciones pulmonares son menos probables cuando el paciente está vacunado. Entonces, estas son las imágenes del COVID típico. Este sería el indeterminado, que también nosotros podríamos verlo en algunos patrones con intoxicación con drogas. Y el atípico, en donde ya vemos un patrón en árbol en brote, o vemos algunas características como consolidaciones contra el programa aéreo. También existen escalas de valoración de severidad, entonces podemos hacer una valoración semicuantitativa con extensión de los lóbulos pulmonares y podemos ver una afectación leve de 1 a 5 puntos, moderada de 5 a 15 puntos y severa de más de 15 puntos. Y los puntos pues, van a ir del 1 al 5, donde 1 va a ser menos de 5%, 2 va a ser del 5 al 25, 3 del 25 al 50, 4 del 50 al 75 y 5 mayor del 75. Gattinoni describió unos fenotipos en los que justamente tienen que ver con la ocupación y con la distribución de aire que puede tener el pulmón. Describió dos tipos, el fenotipo H y el fenotipo L. Estos fenotipos, este sería por ejemplo el fenotipo H, en donde nosotros vamos a ver que hay menos cantidad de pulmón que va a ser aireado y por lo tanto este fenotipo va a tener mayor probabilidad de complicaciones en unidad de cuidado intensivo, mientras el fenotipo L, que tenía un patrón más de vidrio delustrado, tiene mucha mayor cantidad de parénquima que está aireado y el peso total del pulmón va a ser mucho menor. Acá fíjense que pesa 1108 gramos. Estos pacientes tienen un mejor pronóstico. Estas son la evolución. Entonces la evolución vemos una fase temprana de 0 a 4 días, donde vemos un patrón de vidrio delustrado. Luego vemos un estadio progresivo de 5 a 8 días, donde hay una extensión del vidrio delustrado y empezamos a ver el patrón en Crazy Paving. Luego vamos a ver un estadio en el que ya predomina la consolidación, que va a ser de los 10 a los 13 días, y vamos a ver ya el estadio de resolución, que va a ser mayor a los 14 días. En pediátricos, vamos a ver que va a tener una distribución periférica, una distribución peribronquial. Generalmente en los niños va a ser más el patrón en vello delustrado y van a tener un engrosamiento peribronquial. Muy bien. Esto es el resumen de lo que conocemos de COVID-19. Ahorita vamos a entrar en materia con lo que sería la inteligencia artificial. La inteligencia artificial y el COVID-19 están muy interrelacionados. De hecho, ha habido un boom y un hype de la inteligencia artificial posterior a la aparición del COVID-19. Y hay algo muy interesante y es una anécdota que siempre me gusta contar. Y es que existe una computadora de inteligencia artificial que se encarga de
registrar los movimientos epidemiológicos de enfermedades a nivel del mundo, que se llama Blue Dot, que alertó sobre ese sinnúmero de casos que estaban apareciendo en China y mandó unas alertas. Esas alertas las mandó justamente pues al gobierno, al organismo de control que tiene que ver, que está relacionado con este computador y con este sistema de inteligencia artificial también. Y este organismo lanzó una alerta a la OMS y la OMS no hizo caso. En la actualidad se está usando muchísimo más estos sistemas de inteligencia artificial para alertar sobre posibles otros coronavirus que puedan surgir. Pero este fue uno de los datos más impactantes del uso de la inteligencia artificial en las enfermedades infecciosas. ¿Cómo definimos la inteligencia artificial? La definimos como una rama de la informática dedicada a crear sistemas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Y vamos a ver este diagrama, se llama diagrama de Venn, donde vemos la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina, el aprendizaje profundo y las redes neuronales convolucionales. El aprendizaje de máquina va a ser el subcampo de la inteligencia artificial en el que los algoritmos se entrenan para realizar tareas aprendiendo patrones o en lugar de que nosotros lo estemos haciendo una programación convencional. No se trata de hacer una programación como la que sería una app o sería un videojuego, sino que simplemente le vamos a enseñar a reconocer patrones para que sea el mismo sistema el que indique la tarea a la que se le entrenó. El aprendizaje profundo, o Deep Learning, es un tipo de aprendizaje en el que el algoritmo va a aprender ya por sí solo y va a aprender a través de la composición de características que van a reflejar una jerarquía de estructuras en los datos. Es decir, nosotros con el Deep Learning vamos a poder darle unas imágenes determinadas al algoritmo y él solito, si nosotros ya clasificamos debidamente las imágenes, va a determinar si es de una clase o es de otra clase. Y esto sin que nosotros tengamos que hacerle ningún otro tipo de programación, simplemente al entrenar las redes neurales. Entonces, nosotros podemos ver propiamente que identifique algunos rasgos como la intensidad, los filtros, las texturas, o también podemos programar unos clasificadores en los que él va a definir al final a qué clase pertenece la imagen que nosotros le estamos colocando. Las redes neurales se asemejan muchísimo a las neuronas, en donde nosotros vamos a encontrar unas dendritas, vamos a encontrar un soma y finalmente vamos a tener las dendritas los axones de interconexión en los que va a llevar la información. Asimismo, nosotros en las redes neurales vamos a tener los pesos y vamos a tener una red funcional, la red ReLU, y finalmente vamos a tener los clasificadores. Entonces, las redes neuronales aparecieron como una copia de lo que serían las redes neuronales convolucionales, aparecieron como una copia de lo que sería una neurona. Y ya finalmente, lo que se hizo para poder que mejorara ese rendimiento es combinar muchísimas redes neuronales, hasta llegar a las redes neuronales convolucionales, que sería ya la parte más avanzada, en donde nosotros vamos a tener unas convoluciones, que estas convoluciones se van a encargar de ver estructuras, pequeñas estructuras, como rebanadas, asimismo de cada imagen. Y entonces una se va a encargar de ver lo que serían los bordes, otra se va a encargar de ver colores, otra de matices, finalmente hasta llegar y todo va a ser llegar y ver un todo. Entonces, entre más convoluciones tenga una red neuronal,
más profunda va a ser y podría llegar a tener mejores resultados. Entonces las redes neuronales convolucionales nos permiten poder tener una mejor precisión dependiendo de también cómo las entrenemos. Entonces estas serían las convoluciones. Entonces precisamente se encargaría de una parte propiamente de la imagen y otras así y así sucesivamente, hasta llegar a esta función para venir, finalmente ir a un clasificador que va a ser, mediante toda esta información, el que va a definir a qué clase pertenece. Y aquí viene una de las partes más importantes de cuando uno quiere hacer un estudio de inteligencia artificial. Lo primero, y ante todo estudio de investigación, es establecer la pregunta de investigación. Luego debemos determinar qué visión computacional queremos usar. Entonces ahí debemos ver que si queremos nosotros hacer Machine Learning, queremos hacer Deep Learning. Luego viene la parte de adquisición de datos. Y acá esta parte es muy importante porque es donde más problemas tenemos. Toda esta primera parte, todo esto lo va a hacer el clínico. El clínico es el que está haciendo todo esto no lo va a hacer el ingeniero. Y en la parte de adquisición de datos, nosotros tenemos problemas porque en muchos casos están los datos electrónicos, pero no están clasificados. En otros casos no se pueden bajar. Se tienen que pedir permisos a los comités de ética y comités de investigación de los hospitales. Entonces aquí hay un proceso que es tedioso, pero que se puede subsanar haciendo todas las diligencias necesarias. Luego viene el proceso de preprocesamiento de datos, en el que nosotros debemos clasificar propiamente. Entonces debemos decir a qué clase pertenece, si es COVID-19, si no es COVID-19, si pertenece a la clase neumonía. Lo siguiente ya es definir qué software o qué hardware vamos a usar. Entonces, ¿qué programa vamos a usar? Uno de los programas de computación que más se usa para programar en este tipo de sistemas se llama Python, y pues existen otros, pero este sería el que más se usa. Y para esto necesitamos GPUs potentes. Si bien existen algunos software en línea que podrían hacerse, como el Google Colab, la verdad que para poder hacer algo ya más en grande, sí debemos tener una buena computadora con una buena GPU. Luego vamos a definir qué arquitectura neuronal vamos a usar y finalmente vamos a hacer un proceso de validación, en donde vamos a medir la precisión, sensibilidad y especificidad. Existen, entonces, dentro de la visión computacional, nosotros vamos a ver si hay tareas de clasificación. Entonces, en este caso, nosotros simplemente vamos a diseñar una red neuronal en la que nosotros, el algoritmo diga, por ejemplo, en este caso, si tiene metástasis o no tiene metástasis. Pero no nos va a señalar dónde están, simplemente nos va a decir. No se sabe cómo el algoritmo aprende. Él simplemente, si se le ponen las imágenes adecuadas, él va a aprender y va a ser muy efectivo, pero no va a señalar dónde está. La otra visión computacional va a ser la de detección, en donde sí nos va a señalar y nos va a poner en unos cuadritos exactamente dónde están las lesiones. Y la otra visión computacional va a ser la de segmentación. Y en esa no solo va a señalar, sino que nos va a delimitar exactamente, va a segmentar dónde posiblemente están esas metástasis de este ejemplo. Para cada visión computacional se puede usar una red neuronal distinta. Y en el caso particular de la segmentación se usa una muy distinta que se llama la UNet, que vemos que tiene como una forma de U, que va a ser diferente a estas. Inicialmente se hace un entrenamiento de la red para que aprenda características típicas de colores, texturas, y para eso puede ser el entrenamiento que yo tenía una red neuronal que se llama la ImageNet. Luego de que se tiene esto, se puede hacer un transfer learning a la red neuronal que nosotros estamos usando, para que finalmente ya
no tengamos que enseñarle todo eso de texturas, colores, sino que simplemente tenga que aprender la parte médica. Entonces, ha evolucionado muchísimo esto. En la actualidad hay demasiados, y están invirtiendo muchísimo dinero en inteligencia artificial no solo para COVID, sino para muchísimas entidades médicas, y la radiología es uno de los pilares importantes en donde más se está moviendo esto. Entonces, lo de clasificación, como vemos, entonces simplemente va a decir si tiene metástasis o no. Ya en la detección, entonces ya nos va a indicar exactamente y nosotros vamos a definir qué queremos que detecte. En este caso está detectando metástasis, también está definiendo la aorta, el estómago y el vaso. Y la segmentación ya va a ser una segmentación exacta, por ejemplo en este caso las metástasis en hígado. Listo. Esto pues tenía muchísimas potencialidades y lo vemos como una gran oportunidad. Entonces, en ese momento, cuando iniciamos, las potencialidades de inteligencia artificial partían por tomografía y radiografía, también para cuantificar y segmentar lesiones por clases y lóbulos y establecer un score de severidad automático, que se denomina el Corona Score. Establecer un modelo de predicción que permite identificar los casos que progresan a enfermedad grave en etapas tempranas. Fusionar datos inmunológicos con radiológicos que permitan identificar nuevos marcadores inmunológicos. Crear modelos combinados con imágenes y datos clínicos para predecir la respuesta individual al tratamiento de los pacientes. Y generar modelos a partir de grandes volúmenes de información, fusionando datos moleculares, clínicos y epidemiológicos para acelerar las soluciones y así detectar y contener y tratar el COVID-19. Así nació esta iniciativa, que se llama Silicon COVID-19. Es una plataforma basada en un sitio web, es gratuita para detección de COVID-19 en imágenes de tomografía de tórax mediante inteligencia artificial usando Deep Learning. Es muy importante que se desarrolló de forma conjunta entre el Laboratorio Avanzado de Procesamiento de Imágenes y el Centro Virtual de Computación de la UNAM y el Servicio de Imagen del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza. Nosotros iniciamos esta iniciativa, hablamos con la UNAM para poder desarrollar en conjunto un software de inteligencia artificial para COVID, justo cuando estaba iniciando el COVID-19 en el mundo y en México. Y fue la primera plataforma que fue el primer sitio web abierto, gratuito en el mundo para COVID-19 por tomografía de tórax. Aparte, fue el primer algoritmo para detección de COVID-19 por tomografía de tórax hecho en México. Adicionalmente, pertenecemos a la Fuerza de Tareas Conjuntas de la RCNA y hemos estado compartiendo imágenes y parte de todo este proceso. Esta plataforma permite cargar múltiples imágenes del mismo paciente en un distinto plano, dar resultados inmediatos, 15 segundos, dados resultados, uno de clasificación, probabilidad de COVID-19, y otro de segmentación, de localización y cuantificación de lesiones. Fue realizado mediante técnicas de aprendizaje profundo y lo que nos daba era teníamos dos tareas de visión computacional que mencionábamos, la de clasificación y la de segmentación. Permanentemente está aprendiendo y mejorando, y algo muy importante es que somos HIPAA compliant y es que los datos fueron totalmente anonimizados para la protección de la identidad de los pacientes. La función de clasificación tuvo una exactitud del 96%, una sensibilidad del 94% y una especificidad del 97%. Y la función de segmentación tuvo una exactitud del 99%, una sensibilidad del 95% y una precisión del 85%. Finalmente, nosotros después de hacer todo esto, quisimos hacer también una validación. Hicimos una validación en la que incluimos 150 pacientes. Entonces, incluimos 99 pacientes que tenían COVID-19, 29 pacientes que tenían neumonía por otras causas y normales 22. Y finalmente lo dividimos en dos.
pusimos COVID-19, que serían, y los no COVID-19. Esta fue la distribución por edad, con una media de 47.57%. Fueron en total 93 hombres, 57 mujeres, y también es importante esto, que participaron, es un estudio que es multicéntrico, en el que participaron varios hospitales. Entonces, participó el Hospital General de la Raza, que fue el principal, pero también es importante el Hospital General de Zona número 1 de San Luis Potosí y el Hospital General de Zona número 48. Esto fue lo de validación. Sin embargo, el aporte que hicieron todos estos hospitales para el desarrollo del algoritmo ha sido invaluable, porque también dieron muchas imágenes para el entrenamiento del mismo. Entonces, no solo fue los pacientes que dieron para validación. Esas son las características y la distribución por edad y por sexo. Y se comparó con unos evaluadores. Entonces, se comparó contra un radiólogo con 5 años de experiencia. El radiólogo 2 era un radiólogo subespecialista en tomografía con más de 5 años de experiencia. El radiólogo 3 era un radiólogo con 16 años de experiencia. El radiólogo 4 era un residente de imagenología de 4º año. Y el radiólogo 5 era un residente de imagenología de 3er año. Vemos, estos fueron los resultados que tuvo el sistema de inteligencia artificial en la parte de validación. Tuvo una sensibilidad de 95.9, una especificidad de 98, una exactitud de 96, un valor predictivo positivo de 98.9 y un valor predictivo negativo de 92.5. Y estos fueron los resultados que obtuvimos de los distintos radiólogos. El radiólogo 1 tuvo una sensibilidad de 82.6, una especificidad de 98, una exactitud de 88.8, un valor predictivo positivo de 98.7 y un valor predictivo negativo de 75. Los resultados del radiólogo 2 fueron una sensibilidad de 95.9, una especificidad de 96.1, una exactitud de 96 y un valor predictivo positivo de 97.9 y un valor predictivo negativo de 92.5. El radiólogo 3 tuvo una sensibilidad de 95.9, una especificidad de 96.1, una exactitud de 96, un valor predictivo positivo de 97.9 y un valor predictivo negativo de 92.5. El radiólogo 4 tuvo una sensibilidad de 91.8, especificidad de 92.3, exactitud de 92, valor predictivo positivo de 95.8 y valor predictivo negativo de 97.8. Si vemos, en realidad los rendimientos tanto de los radiólogos como del sistema son bastante buenos. Sin embargo, si hay alguna diferencia en la que el sistema fue notablemente superior al radiólogo 1 en la sensibilidad, y vemos que encontramos un valor de P que fue significativo. Y justamente comparado con los demás, también fue superior. Sin embargo, donde se encontraba mayor significancia fue cuando lo comparamos con el radiólogo número 1. Otro parámetro que miramos fue la concordancia interobservador, y encontramos una concordancia buena con el radiólogo 1, excelente con el radiólogo 2, buena con el radiólogo 3, buena con el 4 y excelente con el radiólogo 3, obviamente. Bueno, otra gran diferencia es el tiempo en segundos, donde la inteligencia artificial, el resultado lo daba en 20 segundos, mientras los demás tardaban entre 60 a 180 segundos viendo una imagen típica. Obviamente todos los radiólogos, cuando valoraron las imágenes, pues no tenían datos del paciente, y simplemente, pero sí tenían acceso a toda la tomografía. Esta es la curva RAP, donde encontramos un área bajo la curva muy buena, de 0.97 en nuestro sistema de inteligencia artificial, que va a ser superior a la de cada uno de los radiólogos con los que se comparó. Y encontramos que sería una curva RAP adecuada para un sistema de diagnóstico.
por lo cual pues nos dio unos resultados bastante buenos. Esta es la página web donde se pueden registrar y justamente pueden colocar todos sus datos. El algoritmo inicialmente fue entrenado con más de 5.000 imágenes y ha sido reentrenado con muchas más en el momento. Este es el sistema, así es como luce. Ya después de crear el usuario, esa sería la entrada principal. Ya luego nos va a pedir unos datos de clasificación clínica y nosotros ya luego de poner nuestra clasificación y poner todos esos datos, vamos a seleccionar los archivos de imagen y justamente el algoritmo así va a funcionar. Entonces, dadas dos funciones, nos dan una probabilidad de COVID. En este paciente fue del 100%, y también nos va a segmentar los sitios de lesión y va a dividir por colores entre consolidación, que sería el color verde, y vidrio despolido, que sería en este caso el color rojo. Y nos da el porcentaje de afectación y también nos calcula el pulmón sano. Así con cada uno de los pacientes. Entonces, en este caso, en este paciente que vemos más un predominio de vidrio despolido o un fenotipo light, estamos viendo que tiene una probabilidad de COVID del 90.4% y nos está diciendo que tiene un pulmón sano del 60%. En este otro paciente también nos da una probabilidad muy alta de COVID-19. Todos estos pacientes pues, son confirmados con PCR, 99.9%. En este caso, también nos da una probabilidad alta de COVID-19, 98%. Y en otros casos nos da una probabilidad no tan alta, pero sin embargo nos da una probabilidad adecuada para COVID-19 del 67% y nos denota muy bien las imágenes tanto de consolidación como de vidrio despolido. En esta nos da una probabilidad de COVID-19 del 60%. Y ya en casos de que no son de COVID-19, pues ya nos va a dar una probabilidad baja de COVID-19 en los casos que son relativos a neumonía u otra enfermedad respiratoria. En este caso, en esta mucormicosis, nos está dando una probabilidad del 0.1, que es bajísimo. Sin embargo, pues reconoce lo que él considera como consolidación, porque son dos funciones distintas. Esta influenza, que va a ser un patrón parecido al del COVID-19, sin embargo, también nos da una probabilidad muy baja de COVID-19. Y este fue de un paciente que nos mandaron de Veracruz, que inicialmente no era, pues o sea, tenía la sospecha de COVID-19, pero pues no estaba, la PCR salió negativa, entonces nos dio una probabilidad del 58%. Luego le hicimos otra tomografía, se hizo otra tomografía, se pasó por el algoritmo y ya dio una probabilidad del 98%. Y finalmente, en este momento, pues dio la prueba como positiva para COVID-19. Los hospitales que han usado el sistema tuvo muy buena acogida en su momento, sobre todo en el momento álgido, en donde había muchísimos casos. Ahorita nuestra idea es evolucionar con este sistema hacia la parte de cuantificación de score de severidad y poder hacer uso de ese sistema para otras patologías, porque puesto que ya el COVID-19 en el momento pues está en una fase de que está pasando hacia la endemia y de estabilidad, pero si queremos seguir trabajando con el uso de los sistemas de inteligencia artificial y también seguir trabajando en COVID-19 porque hay muchas cosas que todavía no entendemos. Esta es mi alma mater, donde me formé y le agradezco muchísimas cosas de lo que hoy soy en este momento y donde me apoyaron mi iniciativa por mi gusto por inteligencia artificial, sobre todo la Sociedad Médica de Radiología Pediátrica, que siempre me apoyó desde un inicio cuando empecé los primeros pinitos en la inteligencia artificial. Entonces tengo muchísimo que agradecer a este hospital y a la Sociedad Médica de Radiología Pediátrica por el apoyo que en su momento me dio. Este es el equipo clínico radiológico que participó. Entonces el coordinador clínico soy yo y también participó muy activamente la doctora Xochitl Serrano, el doctor Bernardo Ramírez, el doctor Daniel Flores Sorcia,
ya como los médicos de base que nos apoyaron en todo momento y estuvieron muy pendientes del proceso, y como residentes, la doctora Socorro Miranda Guevara León, el doctor Rogers Olivero y el doctor Eduardo Piña, quien siempre me acompañaron en este proceso y me ayudaron para poder realizar toda la parte de procesamiento de datos clínicos. En la UNAM, como pueden ver, fue un equipo interdisciplinario muy grande, encabezado, y quiero agradecerle mucho al doctor Boris Escalante, que desde un inicio nos ayudó muchísimo para poder hacer realidad este sueño y poder hacer este sistema de inteligencia artificial. La verdad que fue esto algo en conjunto y fue algo muy bien elaborado que pudimos hacer. Sin ellos hubiera sido muy difícil poder hacerlo. Armó un equipo élite para poder realizar este sistema. La doctora Jimena, que también nos acompañó, y agradecer también a José Carlos, a Steve, que trabajaron inmensamente en el proyecto, y indudablemente a Fabián, Fabián Torres Robles, que yo la conocía previamente y que me ayudó muchísimo en esta etapa y me ayudó también para que pudiéramos llevar a cabo este proceso. Y a cada uno de los integrantes que participaron, Leonardo, que también nos ayudó muchísimo en la interfase web, y lo mismo que Cintia. Y cada uno, todos los integrantes participaron muy activamente y fue un proceso, la verdad, muy exitoso. Ya para finalizar, vamos a hablar algo de vacunas. Esto es lo que tenemos, el panorama actual que tenemos en el mundo. Este es como tenemos, ya vemos que tenemos una vacunación, verdaderamente casi la mayoría de la población se encuentra vacunada con una sola dosis. Son los tres tipos principales de vacunas, ya conocemos, de ARN mensajero, y también por sus unidades de proteínas y las de vectores. Y así cada una de las proteínas que conocemos, como las de vectores, y ya la más novedosa, que serían las vacunas provenientes de ARN mensajero, que propiamente son la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer, que no se habían trabajado mucho en ellas, pero que en la actualidad ya vemos que están teniendo resultados bastante buenos. Y justamente es esto lo que nos importa. Entonces, por ejemplo, la vacuna Coronavac va a tener una eficacia global del 50.38, que no es muy alto. Las vacunas de Pfizer y Moderna se van a aplicar en el músculo, en la parte superior del brazo. Y es importante saber en dónde se debe aplicar, porque luego es donde vemos las reacciones adversas posteriores a las vacunas. Esta sería la efectividad. Entonces vemos la de Pfizer del 95%, la de Moderna del 94.5%, o sea, muy similares. La Sputnik, que finalmente pudo realizar su estudio y publicarlo con una efectividad del 91.6%, y la de Novavax del 89%, AstraZeneca 82.4%, Sinopharm 79%, la de Johnson & Johnson 72%, y la Sinovac, que tiene una efectividad, la verdad, pobre, del 50%. Tenemos esta tabla en donde vemos pues la eficacia global y también vemos las condiciones en las que se debe guardar, que en muchos casos pues, no se realiza tan adecuadamente. Estas son las principales reacciones adversas de la de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Lo más común va a ser el dolor en el brazo, el síndrome pseudogripal, y hemos visto ahorita que con las terceras dosis hemos visto mayores tasas de reacciones adversas que inclusive con las primeras dosis. Hay otro aspecto muy importante, que es lo de combinar las vacunas, que eso también ha sido algo nuevo a lo que nos hemos enfrentado y que ha aumentado muchísimo la eficacia. De hecho, es necesario combinar. Si tenemos 2 de Pfizer, nuestra siguiente debe ser una de vectores, como AstraZeneca, y así viceversa. Y algunas de las reacciones alérgicas, la verdad, las reacciones y la anafilaxia va a tener una tasa muy baja y no habría razón. La única razón es para que no se puedan aplicar es que tuviera una
una reacción propiamente a un componente de la vacuna, y eso es bastante raro. Y pues en lactancia y embarazo ya lo están pues aprobando bajo propio riesgo, porque precisamente han visto que podrían tener mayor tasa de complicaciones estos pacientes. Los desafíos que quedan van a ser conocer la efectividad de las distintas vacunas, conocer el comportamiento que tienen las vacunas ante las nuevas cepas y cómo evitar la aparición de nuevas cepas en la era de la vacunación, porque sabemos que la vacunación hace una presión selectiva y hace que el virus pueda mutar con más facilidad. Bueno, finalmente les quiero dar las gracias a todos por su atención y quiero dar también gracias especialmente a cada una de las personas que hicieron posible desarrollar este proyecto, incluyendo a la doctora Ronzo y incluyendo a las autoridades del IMSS y a cada una de las personas que participaron activamente en este proyecto. Muchísimas gracias y esperamos poder hacer y poder ver, poder realizar más estudios como estos. También fue muy importante el aporte que nos hicieron de parte del Hospital de San Luis Potosí, porque nos facilitaron todos los pacientes para poder hacer el entrenamiento también, junto con el Hospital de la 48. Bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día.